Este programa es presentado por Itaú, Penner Automotores, Puerto Caacupemí. Muy buenas noches. Creo que una preocupación de todo el mundo es lo que trae aparejado consigo el nuevo cambio de gobierno que se está dando en Argentina a partir de las elecciones que se dieron el domingo pasado. Paraguay tiene muchos vínculos con Argentina y es importante lo que le pase a su vecino, por el hecho de que tenemos mucha gente que vive en la frontera, hay mucha gente que es impactada también localmente por las políticas públicas que se puedan tomar en ese país y que generan básicamente un diferencial de precios relativamente importante en la frontera con Paraguay. Un detalle es que más de la mitad de la población paraguaya vive a menos de 20 kilómetros de la frontera, sobre todo en ciudades muy grandes, como es el caso de Asunción o el caso de Encarnación o de Ciudad del Este, y que están expuestas obviamente a estas diferencias de precios que se dan en la frontera. Los argentinos entrarán a comprar si les sale Paraguay más barato y los paraguayos irán a la Argentina a comprar si es que los precios son más baratos del otro lado del río. De todo esto queremos hablarle hoy. Tenemos básicamente la visión de mucha gente que está afectada por esta situación y un análisis también de lo que vemos que está ocurriendo y qué es lo que podemos proyectar hacia adelante. Quédense con nosotros y comenzamos el programa después del corte. Como dijimos antes del corte, hay temas de Argentina que nos generan un impacto significativo en la economía de Paraguay. Queremos ver algunos números que nos pueden ayudar a visualizar esta situación. Estos son algunos datos que creemos que son centrales en el análisis de lo que está ocurriendo en la Argentina. Primero, hubo un incremento relativamente importante de la pobreza. Un incremento que posiblemente en los últimos años se ha duplicado incluso en varios casos. La tasa de desempleo no es tan elevada debido a una situación bastante peculiar. El hecho de que en la pregunta de tasa de desempleo siempre se pregunta si la gente buscó o no trabajo en las últimas semanas. En general, el sistema de subsidios argentinos es tan grande que hay mucha gente que no está buscando trabajo porque el sistema de subsidios le cubre. Estamos hablando de un salario mínimo de alrededor de 290 pesos, posiblemente uno de los más bajos que se tengan, y también con esta situación estamos viendo que la gente tiene una preferencia por ese subsidio que le puede otorgar el Estado. El gobierno de Macri ha generado un incremento en la deuda pública sobre el Producto Interno Bruto. Dentro de esta deuda hay un factor extremadamente importante que se debería considerar, que es el hecho de que hay un crédito de alrededor de 50 y pico mil millones de dólares que fue otorgado por el Fondo Monetario Internacional en concepto de un acuerdo stand-by de salvataje para la Argentina. Esto obviamente es una situación que obliga al repago de esa deuda en los próximos años, dado que los vencimientos alcanzan más o menos hasta el 2022. Esto va a generar una demanda importante, posiblemente por dólares en la Argentina, para poder hacer frente a esos compromisos, más allá de las renegociaciones que pueda hacer el nuevo gobierno con los organismos prestamistas, sobre todo con el Fondo Monetario, y esto va a llegar a ser muy importante. Hay un déficit fiscal total del orden del 2,1% del Producto Interno Bruto. Dentro de ese déficit fiscal empezamos a ver que el gobierno de Macri había repuntado los valores de este déficit más o menos, sobre todo en lo referente a lo que se llama el déficit primario, es decir, directamente los gastos comparados con los ingresos sin computar en estos valores donde todavía sigue existiendo un déficit,
sin computar el pago de la deuda, el servicio de la deuda que se tiene que tener. Este valor se podría profundizar de manera significativa en la Argentina. Y un riesgo país del orden de los 2.000 puntos, para que ustedes tengan una idea, cuando hablamos de riesgo país, más o menos estamos hablando del rendimiento promedio de los bonos que tiene un país emitido y que te da una pauta más o menos del retorno que pueda llegar a tener un inversionista que compre los papeles de ese país. Cuando hablamos de 2.137 puntos básicos, estamos hablando en realidad de una rentabilidad del orden del 20% que te está pidiendo el inversionista para poder hacer una inversión en un bono argentino. O sea, le está exigiendo mucho, con lo cual lo que está diciendo es, si es que hay un tenedor de bono que quiere salir al mercado y quiere vender ese papel, lo está vendiendo a pérdida con relación al valor al cual se emitió. Recordemos que Argentina, durante el gobierno de Mauricio Macri, ha emitido más o menos a valores del orden del 7% en sus bonos soberanos a distintos plazos, que había sido una emisión extremadamente importante para la Argentina y también importante para el mundo, sobre todo por su tamaño. Cuando vemos los siguientes datos, vamos a ver el tema de la cotización, sobre todo del peso argentino, que ha tenido picos extremadamente significativos. En estos casos estamos viendo solamente el periodo transcurrido desde un poco antes de las elecciones PASO y hasta las elecciones generales. Esta cotización del peso argentino refleja un factor extremadamente importante hoy por hoy en la Argentina, que ha sido la pérdida de credibilidad y la pérdida de confianza que está teniendo la economía argentina en los últimos tiempos. Parecería ser como que las elecciones PASO han sido el balde de agua fría que han recibido todos aquellos que de alguna manera están vinculados a la Argentina, no solamente los grandes inversores internacionales, sino los propios argentinos, que al ver esta devaluación lo que podemos ver es que se ha perdido una confianza. Mucha gente ha tomado dólares, esos dólares son el origen de la confianza del argentino y es básicamente, yo con este gobierno no sé lo que va a pasar, por tanto me refugio en una moneda fuerte y esa moneda fuerte que está al alcance es dólares. Entonces, cuando vemos el pico que se da con oportunidad de las elecciones PASO, donde seguramente se sobrepasa un poco ese pico, después de eso se va ajustando. Sin embargo, la tendencia que hemos visto desde aquel momento, más o menos alrededor de 2 meses y medio que han transcurrido en ese periodo de tiempo, lo que hemos visto es que esta situación lo que ha ido es consolidando la demanda que tiene el argentino promedio por el peso. Por esto, el día posterior a las elecciones, incluso se aplica una medida bastante importante para tratar de congelar el dinero que estaba colocado en la Argentina, sobre todo en moneda extranjera, y se le impide a los agentes económicos comprar más de 200 dólares. Este número estaba más o menos en valores de alrededor de 10.000 dólares en el mes, o sea, más o menos unos 500 dólares por día si es que tomamos los días hábiles que hay en el mes, y se ha ajustado esa brecha. Posiblemente lo que tengamos que ver también es un gobierno de Alberto Fernández que el día que asuma va a tener que recuperar la confianza, y al recuperar la confianza posiblemente ocurra lo contrario de un corralito, y lo que veamos es que se tenga que empezar un proceso de renegociación de deudas, y en paralelo al proceso de renegociación de deudas lo que veamos es una apertura del mercado, por lo menos provisoriamente, para testear cuál es el nivel de confianza que se tiene sobre el nuevo gobierno ya en su carácter no de presidente electo, sino de un gobierno ya en operación. El siguiente dato que tenemos es el dato de la inflación. Cuando miramos la inflación, lo que vemos es que Argentina desde mediados del año pasado empieza a tener un proceso de estas fuertes devaluaciones, y en paralelo lo que se va dando es un incremento de la inflación, dado que
Esta devaluación hace que los productos importados cuesten más caro y esto se va trasladando al nivel de precios. Una inflación hace más o menos 1 año y 2 meses, 1 año y 3 meses, que estaba en 31%, que prácticamente se ha duplicado en los últimos tiempos o ha tenido un crecimiento extremadamente sustantivo. El nivel de aceleración también de la economía ha hecho que posiblemente la menor demanda genere una reducción de los últimos 4 o 5 meses en la inflación, pero esta inflación es central también en la determinación de los niveles de pobreza, dado que la inflación afecta sobre todo a aquellos sectores de menores recursos. Entonces, lo que el productor argentino o la empresa argentina gana en términos de competitividad con una devaluación, la va perdiendo en el momento en que esa inflación le va comiendo las pocas ganancias que ha podido obtener por este medio. Vamos a ir a un corte y después de este corte vamos a seguir con nuestro programa de hoy. Estamos viendo con preocupación la economía argentina porque estamos viendo que los números ahí no están todavía estables ni en términos de inflación ni en términos de tipo de cambio en relación al dólar principalmente. La devaluación argentina tiene un antecedente que nos preocupa en Paraguay porque ya en tiempo atrás, cuando hubo un efecto de tipo de cambio muy dispar, digamos, entre el dólar oficial y el dólar blue, se generó un efecto de contrabando muy fuerte en Paraguay. Era conocido el flujo que el comercio movilizando productos de contrabando y moneda extranjera generaba en nuestro país, ¿verdad? El comerciante entraba de Argentina con producto al Paraguay, ese producto era vendido en Paraguay en guaraníes, con esos guaraníes el comerciante compraba dólares en nuestras casas de cambio y con esos dólares en Argentina compraba más pesos por este efecto de dólar blue y traía más mercadería. Entonces es un círculo vicioso que se retroalimenta y es complicado para nosotros porque no solamente tiene un efecto con el contrabando, y eso lo sufrimos muchísimas compañías que operamos en el sector formal, sino también tiene un efecto en el tipo de cambio, ¿verdad? Porque al haber una demanda mayor de dólares, el precio del dólar, la cotización del dólar crece y eso impacta negativamente en gran parte del comercio al desequilibrar nuestra balanza de tipo de cambio. Así que vemos con preocupación y estamos muy atentos a qué es lo que va a pasar y cuáles son las medidas que van a tomar ambos gobiernos, digamos, el de Argentina, cuál va a ser su política y el de Paraguay, para ver cómo contrarresta esas medidas económicas que, bueno, están siendo una característica ya en nuestra relación entre los países hace muchos años. Creo que el contrabando es un aspecto demasiado preocupante en nuestra economía. Venimos trabajando en formalizar la economía desde muchos sectores. Reconocemos que muchos sectores hemos hecho grandes esfuerzos por seguir formalizando la economía, el gobierno, las organizaciones que apoyaron al gobierno y a las empresas desde gremios, etcétera, y muchas empresas que realmente hicieron un gran esfuerzo para formalizar su sector, ¿verdad? Reconocemos ese esfuerzo. Ahora, el efecto del contrabando es algo que todavía no podemos neutralizar del todo. Tenemos sectores de nuestra geografía que son muy permeables al contrabando por la extensión de frontera que tenemos y por, en algunos casos, escasos controles. Entonces, nos preocupa el contrabando, pero como te decía antes, nos preocupa mucho también el efecto que pueda acontecer con el dólar, ¿verdad? Mira, creo que me encantaría poder decir cuáles pueden ser las acciones. Realmente hay mucho ya inventado en esta materia porque como un problema de antigua data en nuestro país, realmente se han probado un montón de remedios. Todavía ningún remedio pudo dar con la solución permanente, pero sí definitivamente si esta situación empeora, digamos, debiéramos, creo que sociedad civil, empresariado y gobierno, tener una agenda compartida en donde nos pongamos de acuerdo cuáles son los puntos principales para un plan de acción efectivo de lucha contra el contrabando, ¿verdad?
Bueno, el problema argentino es bastante complejo. Yo creo que ni los mismos economistas argentinos y internacionales no tienen una conclusión de la problemática argentina en cuanto a su economía. Es bastante compleja, tienen ellos inconvenientes muy serios en el manejo, tanto monetario como también económico en general. La Argentina es un país, en el fondo, de mayor población que la nuestra, tiene un PIB mucho más alto que el nuestro, indudablemente, pero es un país, en el fondo, agroindustrial, parece similar al nuestro. Por eso también tienen una serie de problemas económicos y bastante complejos. Nosotros de este gobierno, ya vimos el gobierno de Cristina anterior, que fue un gobierno bastante más complicado que el de Macri, porque en ese momento también no eran, los números no le cerraban a ese gobierno anterior. Después la venida de Macri no pudo sincerar la economía, porque lo que buscó fue sincerar, pero no logró su objetivo, no se le dieron los resultados, y una serie de situaciones de mercados, climáticos, de la carne, la agricultura, que ellos tuvieron también en ese proceso, no les permitió a ellos llegar a los números y equilibrar su economía. Hoy es un desafío grande, volvemos otra vez con este gobierno socialista, indudablemente que veremos cómo se mueve Fernández. Ya ahora, de alguna manera, pensamos que va a ser un poco más moderador que lo que fue Cristina, y esperemos que no sea un gobierno muy corrupto, ¿verdad? Porque eso siempre nos afecta. Es un gobierno claro, transparente y que pueda fortalecer la economía y el estándar de los argentinos, va a ser favorable para toda la región. Y ahí es donde viene el punto que nosotros nos favorece, en el sentido de que si la Argentina va bien, nosotros también vamos a ir mejorando. Recordemos que el impacto que nosotros vamos a seguir teniendo en estos meses y probablemente unos años va a ser el problema del contrabando. Los precios de Argentina están muy bajos por la devaluación de su moneda. Con esta restricción que aplicaron inmediatamente ahora después de las elecciones, indudablemente vamos a seguir teniendo problemas de más situación de contrabando a nivel país, porque los precios, ese diferencial de precios del mercado argentino y el nuestro es bastante considerable. Entonces la gente van a buscar la posibilidad de recurrir a la frontera y adquirir productos de alguna manera de la Argentina. Eso va a disminuir nuevamente las posibilidades de la industria de Paraguay, del consumo mismo, vamos a hablar del consumo formal, porque todo lo que entra en contrabando es informal, indudablemente. Las empresas formales probablemente van a estar un poco resentidas en ese sentido, especialmente los de consumo masivo, que es el sector que más afecta siempre al contrabando. Bueno, estamos bastante expectantes con relación a este cambio de gobierno en Argentina. Durante el gobierno de los Kirchner no se ha tenido muy buena experiencia en todo lo que sea tránsito de mercaderías vía Argentina. Acordate que el tema en una Navidad fue que bloquearon todos los contenedores y quedaron más de 300 contenedores varados acá en Paraguay. Las constantes huelgas, la vuelta de los sindicalistas argentinos, pero sobre todo el tema de que durante el gobierno de los Kirchner se suspendió la admisión temporaria, por lo que nos obligó a desviar nuestros envíos a terceros mercados. Si bien hoy la soja paraguaya tiene 55 mercados habilitados para exportación, el problema está de que con esta guerra de Estados Unidos y China, Estados Unidos está accediendo a mercados que son tradicionalmente paraguayos, como el mercado de la Unión Europea, Tailandia, Malasia, otros, Egipto. Entonces, al no poder venderle a China, ellos están vendiendo una soja más barata que la soja paraguaya, y hoy el 70% de nuestras exportaciones de esta cerro 2018 fue a la Argentina. En el caso de que se suspenda la admisión temporaria, probablemente también cesen las exportaciones argentinas y tengamos que redireccionar con un precio menor. Ahora, ¿cuánto va a durar la guerra entre Estados Unidos y China? Nadie sabe. Un día se arreglan, otro día están mal.
Pero sí preocupa que vuelvan los problemas de libre tránsito que hemos tenido por varios años con la Argentina y que todos ellos fueron solucionados con el gobierno de Macri. Esperemos que eso no suceda. De todos modos, si hubiesen cambios, creemos que los mayores cambios se verían recién en el segundo semestre del año que viene, por lo que hay que estar expectantes y ver qué sucede con el vecino país. Eso aparte de los problemas sociales que probablemente van a ser importados en Paraguay, que eso también ocasiona un gran perjuicio a la producción mecanizada, que sabemos que es el enemigo de muchos movimientos socialistas y políticos. Ya con el anterior gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que en el 2014 se comenzaron a tomar diferentes medidas que fueron algunas unilaterales y hasta de alguna manera autoritarias en cuanto a lo que son tanto documentación como aranceles que encarecían lo que es las importaciones. A ver, de las que algunas que me puedan llegar a acordar, son una declaración anticipada de importación, eran una declaración jurada anticipada de importación, eran también era las limitaciones con respecto al tamaño de los buques para poder hacer transbordos en Uruguay, eran cánones con respecto al paso de mercaderías a puertos de Uruguay. Todo eso hizo con que se encarezca considerablemente lo que es el costo de la mercadería que nos llegaba acá a nosotros. Seguimos con el programa de hoy hablando sobre Argentina, el nuevo gobierno y sus implicancias en términos económicos sobre Paraguay. Decíamos, en realidad lo que ha tenido Argentina es un proceso de devaluación que se ha ido trasladando al nivel de precios en Argentina, que también ha ido subiendo. Por tanto, estas devaluaciones que ganan las empresas son devaluaciones que se van perdiendo a medida que el índice de precios viene subiendo también, o la inflación viene subiendo en la Argentina. Entonces, todas aquellas virtudes, entre comillas, que tenga la Argentina en términos de calidad de producto desaparecen ante esta relación de precios que es la que se encuentra afectada. Fijémonos en este gráfico, que es un gráfico de lo que se llama el índice de tipo de cambio real. Lo estamos tomando más o menos en los últimos 4 o 5 años. Argentina había recuperado en el 2014, sobre todo, había ido creciendo en su índice de tipo de cambio real, es decir, había ganado una ventaja competitiva por el hecho de que posiblemente sus devaluaciones eran más altas que su inflación, ¿verdad? Esta situación se deteriora y obviamente el tipo de cambio real en la época de Cristina Kirchner era un tipo de cambio muy manejado, con lo cual obviamente este indicador se mostraba positivo. Sin embargo, cuando reconoce su situación la Argentina, que es básicamente al inicio del gobierno de Mauricio Macri, y cuando unifica las variables de inflación y el tipo de cambio oficial con el tipo de cambio blue, lo que empezamos a ver es que desde aquel pico en el índice del orden del 91 más o menos se produce un desplome muy significativo a valores de alrededor de 62 o 63 en términos promedio. Y a partir de eso, la Argentina mejorando en general con un sistema donde trataron de controlar la inflación, no fueron muy exitosos, pero trataron de hacerlo, va mejorando su nivel de competitividad, alcanzando un valor de alrededor de 77 en su pico, o de 80 más o menos en su pico, allá por finales del año 2017.
El problema le arranca a la Argentina con esta fuerte devaluación que habíamos mostrado en el bloque anterior, que se da más o menos a fines de mayo del año 2018, donde el tipo de cambio real llega a valores de alrededor de 49, y durante todo el año 2018 y lo que va del año 2019 empezamos a ver un deterioro de este tipo de cambio real, donde la Argentina ha perdido mucha competitividad a nivel internacional. El problema es que si Argentina no controla su inflación, una empresa puede vender a un precio determinado o exportar al resto del mundo un valor a un precio determinado. Ese dinero que le entra es un dinero que le incrementa su facturación en pesos argentinos, pero como la inflación va subiendo también, el costo de esa empresa le va comiendo esas ganancias que tiene, ¿verdad? Entonces la Argentina, con esta situación de recuperar competitividad por fuertes devaluaciones que se van sucediendo, en realidad lo que hace es genera muchos altibajos en su economía. ¿Cómo le afecta esto a Paraguay? En realidad nosotros vemos que un producto argentino va a ser barato o va a ser caro por un periodo muy corto de tiempo. Eso le impide a los agentes económicos que están medianamente informados y que pueden ver estas diferencias de precio, pero con un rezago, tomar decisiones de ir a comprar. En términos generales significa que para un comerciante asunceno o para un comerciante encarnaceno en alguna ciudad de frontera, lo que va a haber es poca afluencia en general de compradores argentinos, porque estos compradores argentinos tienen estos problemas donde no pueden básicamente monitorear los precios, pero también posiblemente una reducción del contrabando, porque ni siquiera aquel clorindero, por ponerle un nombre, de alguna manera puede trabajar sobre estos valores, porque los valores son extremadamente inestables. Y esto es lo que hemos visto en el último tiempo, donde si bien se ha visto una devaluación fuerte de Argentina, ha tenido relativamente poco impacto en Paraguay en los últimos tiempos. Vamos a ver el siguiente gráfico, que es el gráfico de las reservas internacionales. Y creo que este gráfico es un reflejo demasiado claro del problema de confianza que está sufriendo la economía argentina, ¿verdad? En algún momento dado, post acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, allá por junio del año pasado, vemos un incremento en las reservas, que es básicamente el desembolso que se había hecho por parte del Fondo Monetario en el Banco Central de la República Argentina, o uno de los desembolsos, y después eso se va transmitiendo básicamente al sistema, donde la gente lentamente va drenando las reservas. Esas reservas van desapareciendo lentamente, se producen nuevos desembolsos, que son los picos donde vemos que van subiendo. Hay un desembolso allá por mediados de junio, hay otro desembolso a fines de octubre del año pasado, otro desembolso en diciembre, otro desembolso en abril de este año y el último desembolso en el mes de julio de este año, post elecciones PASO. Cuando miramos el tiempo entre las elecciones finales y las PASOs, vemos que hay un drenaje extremadamente importante de reservas, ¿verdad? Es el periodo posiblemente de caída más pronunciada, por tanto es donde se ha acelerado seguramente el proceso de desconfianza. Y todo aquel que pudo hacerse de dólares para salir de la Argentina ha tomado esos dólares y ha salido corriendo. Esto básicamente significa que hemos visto una reducción de valores de alrededor de 66.000 a valores de alrededor de 43.000 en términos de las reservas internacionales. Una situación muy compleja, muy difícil de manejar, y donde esta recuperación de la confianza no fue posible para el gobierno de Macri, y veamos si va a ser posible para el gobierno de Alberto Fernández. Vamos al siguiente gráfico, y en este vamos a tomar un indicador que también nos muestra posiblemente estas desconfianzas.
tomamos algunas acciones, los precios de algunas acciones seleccionadas de algunas empresas argentinas, algunas de ellas petroleras, otras de ellas de productoras de energía y varias entidades financieras. Y hemos visto que en promedio todas las acciones se han desplomado después del impacto que ha producido las PASO, pero este desplome ha sido bastante más significativo en entidades financieras que seguramente sufren de este problema de confianza. En este periodo transcurrido más o menos de alrededor de 2 meses y medio, hemos visto que, por ejemplo, las acciones de un banco como Banco Macro ha pasado de 76 y hoy se encuentra más o menos en 1/3 del valor que tenía hace solamente 2 meses y medio. Este impacto ha sido bastante menos significativo en aquellos grupos que tienen algún tipo de vínculo con el exterior a nivel financiero o en los grupos sobre todo vinculados o a demanda de consumo de consumidores argentinos o por otro lado a empresas de energía que siempre están muy vinculados a la gestión de gobierno. Recordemos que Argentina tiene proyectos energéticos y proyectos petroleros extremadamente importantes. Vamos a ver, estuvimos entrevistando a varios agentes económicos que tienen mucho vínculo y pueden conocer sobre su relación con Argentina. Vamos a ver qué fue lo que nos dijeron. Y siempre hay indicadores, o sea, la gente opina, pero no sabemos cuál va a ser la política y la tendencia. Indudablemente que vamos a estar esperando esos primeros meses para ver un poco hacia dónde se orienta. Yo creo que hoy el gobierno, este nuevo gobierno que va a entrar, primero se va a incorporar, posteriormente van a pensar en la política económica que van a aplicar y la política monetaria, porque Argentina está muy endeudada, Argentina tiene compromisos muy serios internacionales y hoy cayeron sus bonos, la deuda, tenemos que ver cómo le van a refinanciar y cómo van a moverse, o sea que es bastante complejo, por eso es lo que te explicaba al comienzo. Entonces, pienso que nosotros seguimos siempre con esa preocupación porque Argentina era un mercado tanto de compra de productos muy importante para nosotros porque nos surtíamos mucho de la Argentina, productos terminados, muchos productos terminados indudablemente, incluso con tecnología ya bastante desarrollada, pero también tenemos el mercado de exportación. Nuestro mercado de exportación también siempre es importante porque Argentina es un país sumamente comprador de muchos productos nuestros, entonces indudablemente que tenemos que estar cuidando y el gobierno debe estar preocupado y nosotros como gremio también estamos preocupados en seguir cuidando ese manejo comercial, tanto de importación y exportación. Y sobre todas las cosas, tratar de cuidar ese contrabando que siempre es un problema para nosotros. Creo que sí, Paraguay debería ir comenzando a buscar alternativas para poder colocar sus productos sí o sí en otros puntos, para poder ir abriéndose paraguas y previendo situaciones más severas. Por un lado, el contrabando. Sabemos de que existe, sabemos de que es cada vez más importante y cuanto mayor sea la brecha entre el costo de la mercadería en el lado argentino y la mercadería interna, a su vez, con costos mayores para poder hacer nuestras importaciones por todo aquello de cual hablamos, entonces de alguna manera el mercado busca esa alternativa barata, ¿no? Seguimos con el programa de hoy hablando sobre Argentina y su impacto a nivel económico en Paraguay. Estábamos viendo que Argentina había sufrido sobre todo un serio problema de confianza, un serio problema de credibilidad
y que esto lo que provocó es una estampida de capital fuera de ese país y hacia otros lugares. Vamos a seguir viendo algunos datos que creemos que son importantes. Este es el gráfico del rendimiento esperado en términos de tasa de interés de los bonos argentinos a distintos plazos. Si nos fijamos en este gráfico bastante detalladamente, vamos a ver que sobre todo la línea verde, la línea negra y la línea azul son, sobre todo la verde y la negra, son los bonos de menor plazo. Es decir, son aquellos bonos que vencen en los próximos años, el año que viene o dentro de 2 años, y donde también se encuentra el pago que se tiene que hacer al Fondo Monetario Internacional por parte del gobierno argentino. Una situación que venía relativamente relajada, si es que se puede decir que era relajada, con tasas esperadas de alrededor de 10%, en el caso del bono 2020, pega un salto a valores de alrededor de 39 en un momento dado y hoy se encuentra en una rentabilidad estimada de alrededor de 110%. En otras palabras, para que alguien te compre un bono de Argentina, le tenés que pagar una tasa de 110%. Esto te da una pauta de que la gente no le tiene confianza, porque cuando más alta es la tasa que se espera, en realidad quiere decir que la probabilidad de cobrar ese bono también es bastante inferior, por tanto el riesgo que asume el comprador de bonos es muy importante. Esto también te dice que Argentina va a tener que encarar un proceso de reestructuración de su deuda de manera bastante significativa. Y posiblemente lo tenga que hacer con tenedores de bonos muy agresivos, lo que hemos visto anteriormente como aquellos que se denominan fondos buitres. Son los que compran esto y ponen un sistema jurídico que básicamente empieza a realizar todas las tareas legales posibles para exigir el pago. Esta es una duda de Argentina sobre el corto plazo, como podemos ver. Sin embargo, cuando miramos el resto de los bonos, que son bonos más largos, si bien la tasa sigue siendo también importante, porque vemos una tasa en el bono 2033 de valores de alrededor del 12%, para que podamos tener un comparable. Paraguay en esta tasa está más o menos por debajo del 5%. Por tanto, Argentina está 2,5 veces por encima de lo que es Paraguay en la percepción de riesgo que genera en el inversor. El gran susto del inversor, sin embargo, es un susto de corto plazo que también hoy, ante la duda de lo que está ocurriendo en la economía argentina y en la economía mundial, existe una gran demanda sobre papeles de mayor plazo que hacen que básicamente se pase la tormenta y se siga teniendo una rentabilidad. Este bono 2033 o el bono 2117, al cual le faltan un poco menos de 100 años, se estiman por lo menos gran parte de los acreedores de la Argentina de que la renegociación va a tardar mucho en venir y que en realidad no se sabe lo que va a pasar con el país dentro de 10, 15 o inclusive 100 años, como es este caso. La gran duda está en el corto plazo, el gran temor está en el corto plazo y es el que está exigiendo retorno, ¿verdad? El siguiente gráfico nos muestra la posición que ha tomado el Banco Central de la República Argentina en el último año y medio más o menos, donde lo que podemos ver es cómo han ido manejando su tasa de política monetaria. Para que tengamos también una referencia, esta tasa hace un año en Paraguay estaba en 5,25% y hoy está en 4%. En Argentina vemos que hace un año esa tasa había subido a valores de alrededor de 72%, desde un piso ya bastante alto del orden del 40%. Esa tasa ha tenido fluctuaciones a medida que hubieron menos impulsos. ¿Por qué se levanta y se baja la tasa?
básicamente para acompañar lo que es el tipo de cambio y las devaluaciones que tiene el dólar en la Argentina. En la medida en que yo subo la tasa de interés como Banco Central, lo que estoy haciendo es, le estoy haciendo ganar tanto dinero al que tiene una inversión en pesos que prefiere no cambiar porque cree que esa tasa de interés va a ser más elevada de lo que es lo que va a ganar por la devaluación del dólar. Pero se han llegado a valores extremadamente importantes para conseguir eso, incluso a una tasa pico de alrededor de 84%, que hoy se encuentra en valores de alrededor de un poco más bajos de 70%, ¿verdad? Cuando Paraguay está hablando de una tasa de más o menos el 4%. O sea, hay una diferencia muy sustantiva, muy importante entre una economía estable y una economía inestable. Esta es una economía que por su propia inestabilidad tiene que pagar esas tasas. Recordemos que esta tasa es la tasa que percibe un banco comercial. Es decir, esta es la tasa más baja de la economía en la Argentina hoy. A partir de ahí, la tasa a la que llega al consumidor se encuentra en valores, o a las empresas, se encuentra en valores en muchos casos superiores al 100%. Por tanto, podemos decir que una empresa en la Argentina realmente hoy no tiene financiamiento y que las familias tampoco tienen financiamiento. Por tanto, todo el margen que se genera es un margen muy vinculado a lo especulativo, poco vinculado a lo productivo, poco vinculado al crecimiento en general y que hace que los agentes económicos básicamente incentivan a los agentes económicos a esta posición especulativa que pueden tener. Algunos ganan en esto porque lo saben hacer, otros pierden porque no lo saben hacer, pero el nivel de riesgo que se genera es un riesgo relativamente importante para el caso de las empresas y las familias. Vamos al siguiente gráfico y tenemos otro impacto que también se ha generado. Estos son los depósitos de moneda extranjera en los bancos argentinos que habían tenido un crecimiento que había llegado a valores de alrededor de 32 mil millones de dólares de depósitos totales dentro del sistema financiero. Fíjense que Argentina, siendo una economía que es casi 10 veces más grande que la de Paraguay, hoy tiene o llegó a tener en un buen momento alrededor de 32 mil millones de dólares. Paraguay, con una economía 10 veces más pequeña, hoy mantiene más o menos un saldo de alrededor de 6 mil millones de dólares en totales. O sea, en Paraguay hay un nivel de tenencia de dólares en el sistema financiero bastante mayor proporcionalmente al que existe en la Argentina, por todas estas restricciones impuestas al tipo de cambio, pero donde también básicamente lo que determina esto es el nivel de transacciones en dólares que se realizan. Con posterioridad a las elecciones PASO se produce un desplome de 35% y salen de la Argentina alrededor de 12 mil millones de dólares. En este periodo estamos hablando de más o menos 2 meses y medio. Gran parte del dinero ya había salido antes del año 2019 con las fuertes devaluaciones que se dieron durante el 2018, resultantes básicamente de un banco central que vendía dólares. Los inversionistas internacionales compraban esos dólares y se iban con esos dólares a otros destinos. Pero esta última corrida es una fuerte demostración de desconfianza sobre la Argentina. Y cuando miramos los datos de crecimiento, básicamente vemos que el año 2019 es un mal año para la Argentina, una caída a números negativos, un decrecimiento de la economía argentina a valores de alrededor del 3%, para, creo yo, con muchísimo optimismo esperar una recuperación en el año 2020, pero todavía dentro de franja negativa de estos números y posiblemente ver ya un crecimiento positivo recién en el año 2021. Quiere decir que para el año 2021 posiblemente recién empecemos a ver una economía argentina del tamaño de lo que era la economía del año posiblemente 2018, ¿verdad? O sea, son 2 o 3 años perdidos
para mucha gente en ese país. Tenemos diferentes impactos de esto en Paraguay. El contrabando es uno de los impactos que ya lo habíamos hablado. Hay una remesa de los paraguayos que viven allá, que a la medida que el dólar se encarece y en la medida en que no pueden conseguir trabajo, posiblemente veamos que se reducen. Pero también tenemos muchas políticas sociales que se aplican en la Argentina y que favorecen a los compatriotas, sobre todo aquellos que viven allá en el ámbito de vivienda, de salud y de educación, son muy importantes para los paraguayos residentes en la Argentina. Y un último elemento que es muy importante y donde Paraguay tiene que jugar un rol fundamental es el hecho de que Paraguay ha conseguido venderse como un lugar bastante serio para hacer inversiones. Y creemos que como lugar serio para hacer inversiones podemos atraer capitales importantes argentinos e incluso de otros países de manera significativa. Y posiblemente veamos ciertos sectores muy impactados por capitales que puedan venir de estos países. Vamos a ver en una última tanda de entrevistas a la gente con la que hablamos, que nos digan qué es más o menos lo que esperan que va a ocurrir con Argentina y cómo les afectará. Y yo creo que el gobierno tendría que controlar mucho más fundamentalmente la parte comercial, el ingreso de mercadería, el flujo de gente que traen productos de contrabando fundamentalmente. Eso es un trabajo que lo venimos haciendo a nivel gremial y también de parte de la Dirección de Aduanas. Se está haciendo de parte de la Fiscalía también anticontrabando, pero indudablemente esto nos obliga a seguir presionando y controlando cada vez, mucho más aún. Y el gobierno tiene la obligación de seguir cuidando ese aspecto, para que no tengamos esta figura de mayor entrada de productos a nuestro país en forma totalmente irregular. Por aquello que te había dicho en cuanto a ser un poco más flexible y menos cara la mercadería puesta desde afuera a Paraguay. Por otro lado es cánones especiales para lo que es el Mercosur y para que nosotros podamos venderle a Argentina o podamos también vender un poco más a Brasil. Por otro lado son qué tan rígido se ponga el Estado para poder impedir este contrabando. Entendiendo absolutamente todo esto, el Estado comience a generar algunas medidas impositivas de refuerzo de la inversión local para extranjeros y para nacionales. Si es que hay excisiones impositivas para poder invertir cada vez más en Paraguay, eso va a hacer con que podamos llegar a captar mucho más inversión extranjera. Porque de hecho vamos a ser mucho más creíbles que Argentina, vamos a ser mucho más creíbles tal vez de esta realidad que está viviendo de inestabilidad social que está teniendo Chile, Bolivia. Entonces podemos realmente captar este pool de inversiones extranjeras. Y todo esto creo que lo que podría llegar a ser también es dar esa fuerza al inversionista paraguayo extranjero que quiera seguir apostando acá en el Paraguay, como para que se pueda no solamente hacer un crecimiento contracíclico de la región que nos haga que nos posicionemos muchísimo mejor en unos años más adelante. Hay varias alternativas, como digo. La Cancillería debe de preparar a sus mejores negociadores para estar listos, porque definitivamente va a ser un desafío de la Cancillería poder hacer las reuniones bilaterales y salvaguardar los problemas. En nuestro caso se había visto
de por lo menos intentar iniciar las negociaciones con China para tener ese mercado abierto, ya que, bueno, estas oportunidades que hoy tiene Argentina y Brasil nosotros no las estamos pudiendo aprovechar. No obstante, sabemos que las negociaciones con China llevan su tiempo, no es de un año a otro, puede tardar 10 años. El tema es empezar a ver la forma de poder entablar negociaciones. Y bueno, insistir en otros mercados donde también Estados Unidos está con problemas, como Rusia, Turquía, ¿verdad? Afianzarnos de esos mercados, pero definitivamente si se cierra la admisión temporaria va a haber una baja de precios al productor. Si hay una palabra con la que podemos describir la nueva situación argentina en términos económicos, es posiblemente incertidumbre. La verdad que no queda muy claro cuáles serán las políticas que se tomarán acá. Argentina tiene que renegociar su deuda y esta es una cuestión importante. Argentina tiene posiblemente que liberar también el tipo de cambio para generar una cierta inestabilidad, una cierta credibilidad en el nuevo gobierno. Y tiene que empezar a crecer. Un gran impulso se daría con algún tipo de reducciones tributarias en un país muy cargado de impuestos y con un organismo recaudador bastante eficiente. Eso significa que hay muchos aprietes, por llamarlo de alguna manera, a estos números. La historia que tenemos es una historia donde se han visto números que posiblemente no representan la realidad, se han visto situaciones de crecimiento de precios, de gravámenes a ciertos productos muy importantes, como por ejemplo las exportaciones de soja argentina. Con relación a Paraguay hemos visto el cierre, por ejemplo, de los regímenes de admisión temporaria de soja paraguaya en la Argentina, que han significado una reorientación del comercio granelero hacia el Uruguay. ¿Qué es lo que va a pasar? En realidad todavía está en duda. El equipo económico argentino es un equipo bastante heterodoxo en el sentido de las diferencias que existen entre los diferentes actores. Pero tenemos que concluir que en realidad nos esperan seguramente años de bastante incertidumbre, seguramente con un impacto de políticas sociales que pueda atraer un sector poblacional de menores recursos paraguayos en algún momento dado, pero que también reduzca las remesas, genere una inestabilidad a nivel de comercio de frontera. Paraguay va a tener que actuar en consecuencia con una fuerte apuesta a lo que es el mercado interno y al desarrollo de ese mercado interno, sobre todo favoreciendo al sector comercial, favoreciendo al sector industrial y posiblemente generar un esquema de exportaciones que vaya más allá de la frontera con Argentina. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche y nos vemos la semana que viene. Este programa es presentado por Itaú, Penner Automotores, Puerto Caacupemí,